Escuchen con atención. Lo que oyen de fondo no es un error de edición, ni es estática ambiental. Es el sonido de un archivo que la Iglesia Católica mantuvo bajo llave en el Archivo Secreto Vaticano durante más de 40 años. Se dice que hay frecuencias que el oído humano, por un mecanismo de autodefensa evolutiva, no debería ser capaz de procesar. Sonidos que vibran en una escala que nuestra biología rechaza porque sabe que, si las entendemos, nuestra cordura se quebraría como cristal bajo presión. Hoy, general, los pasillos de esta biblioteca se vuelven más estrechos y el aire más denso. Nos adentramos en el territorio de la invasión. No hablamos de las ficciones de Hollywood con efectos de sonido diseñados para asustar, hablamos de la realidad cruda registrada en cintas magnetofónicas. Audios donde la voz de una persona se rompe, se fragmenta en 3 tonos simultáneos y da paso a algo que no posee cuerdas vocales, pero que conoce perfectamente tu nombre y tus pecados más profundos. Bienvenidos a los archivos de las posesiones reales. La ciencia, en su necesidad de mantener el orden del mundo, prefiere etiquetas seguras. Hablan de psicosis disociativa, de esquizofrenia paranoide o de glosolalia inducida por trauma. Son términos que nos ayudan a dormir por la noche, que nos hacen creer que el cerebro es simplemente una máquina que a veces se avería. Pero, ¿qué sucede cuando esa máquina empieza a hablar en arameo antiguo, una lengua muerta que el sujeto jamás ha escuchado? ¿Qué sucede cuando el registro de frecuencia de una grabación muestra ondas que la laringe humana es físicamente incapaz de producir sin desgarrarse? Entramos en el terreno de lo que la fe denomina invasión externa. La idea de que el cuerpo humano puede ser un envase, un recipiente cuya cerradura puede ser forzada desde el otro lado. Estos audios que analizaremos hoy no son solo testimonios de dolor, son pruebas de una presencia que utiliza la carne humana como un altavoz para transmitir desde un abismo que no conoce el tiempo ni la piedad. La Iglesia no ocultó estos audios por miedo al diablo, los ocultó por miedo a la evidencia. Miedo a que el mundo moderno descubriera que el velo que nos separa de lo inexplicable es mucho más delgado de lo que los libros de texto se atreven a admitir. Si estás viendo esto a solas, general, este es el momento de encender una luz. No es una advertencia vacía. Al reproducir estos audios, estamos recreando las vibraciones originales de los exorcismos. Estamos invitando a esa frecuencia a entrar en tu habitación a través de tus altavoces. Hay testimonios de técnicos de sonido que, al limpiar estos archivos, reportaron haber sentido un frío súbito, un olor a ozono y materia orgánica en descomposición, y la sensación inequívoca de ser observados desde los rincones oscuros de sus estudios. El sonido es energía, y la energía no se destruye. Lo que van a escuchar a continuación son los ecos de luchas reales por el control de un alma. Voces que no gritan de dolor, sino de odio puro. Voces que se burlan de lo sagrado con una inteligencia que no pertenece a este plano. Prepárense, porque una vez que el oído procesa estas frecuencias, ya no hay marcha atrás. La biblioteca está abierta, y hoy, el silencio de tu casa nunca volverá a sonar igual. Entramos ahora en el epicentro de la tormenta. Si hay un caso que define la palabra asedio en los archivos de esta biblioteca, es el de Anneliese Michel. Olviden las interpretaciones cinematográficas suavizadas, la realidad documentada en las 42 cintas magnetofónicas grabadas entre 1975 y 1976 en Alemania es un asalto directo a la razón. Anneliese no era una actriz, era una estudiante de pedagogía de 40 kilos, devastada por la inanición, que durante 10 meses fue el campo de batalla de algo que no conocía el agotamiento. Lo que hace que estos audios sean únicos, general, no es el contenido de las blasfemias, sino la naturaleza física del sonido. Los foniatras y expertos en acústica que han analizado las cintas de Klingenberg se enfrentan a un fenómeno imposible, la polifonía. En los momentos de mayor crisis, la garganta de Anneliese producía 2, y a veces 3 frecuencias tonales distintas al mismo tiempo. Humanamente, nuestras cuerdas vocales solo pueden producir una nota fundamental. Para hacer lo que se escucha en esas cintas, Anneliese tendría que haber tenido un conjunto extra de laringes o una capacidad de control muscular que desafía la anatomía. Pero había algo aún más aterrador que las voces, lo que los sacerdotes Arnold Renz y Ernst Alt denominaron en sus diarios como la voz del can. La voz del can no era un simple ladrido. Era un sonido rítmico, gutural, que surgía de lo más profundo del pecho de Anneliese con una potencia decibélica que hacía vibrar los cristales de la habitación. No era el sonido de un perro rabioso, era el sonido de una garganta humana siendo forzada a imitar a una bestia con una precisión mecánica.
Las cintas captaron cómo este sonido podía sostenerse durante horas, sin que la voz de la joven se quebrara por el cansancio. Pero lo más inquietante ocurría cuando el can callaba y daban paso las identidades. 6 entidades distintas reclamaban el control del envase: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI llamado Fleischmann. Cada uno poseía un timbre, un acento y un vocabulario propio. Judas hablaba con un desprecio milenario, Lucifer con una autoridad gélida. No eran personalidades múltiples en el sentido psiquiátrico tradicional, eran frecuencias de odio puro que se turnaban para humillar el cuerpo de Anneliese. En los audios se escucha a las entidades discutiendo entre sí, peleando por quien tenía el derecho de atormentar a la joven esa noche. La voz de Anneliese, su verdadera voz, desaparecía por completo durante días, reemplazada por esta orquesta de lo abyecto. La ciencia intenta explicar esto a través de la esquizofrenia de control y la epilepsia del lóbulo temporal. Argumentan que el fanatismo religioso de su familia indujo un estado de autosugestión donde su cerebro recreó estos personajes. Pero la ciencia no explica cómo una mujer que apenas podía mantenerse en pie podía realizar cientos de genuflexiones diarias con una fuerza sobrehumana, ni cómo podía distinguir el agua bendita del agua común cuando estaban en recipientes idénticos y cerrados. Pero el audio más desgarrador de la biblioteca no es el de los gritos. Es el silencio que los precede. Esos segundos donde se escucha a Anneliese intentar rezar con una voz diminuta, solo para ser interrumpida por un gruñido que parece venir no de su boca, sino del aire mismo a su alrededor. Las grabaciones muestran una degradación sonora. Con el paso de los meses, la voz humana se vuelve más fina, más débil, mientras que las voces invasoras se vuelven más ricas, más resonantes, como si se estuvieran alimentando de la esencia vital de la joven. Al final de las 42 cintas, Anneliese ya no suena como una persona, suena como una habitación vacía donde algo muy antiguo ha decidido instalarse. Cuando murió, pesando apenas 30 kilogramos, los audios se detuvieron, pero el eco de la voz del can sigue vibrando en quienes se atreven a escuchar esas cintas en la oscuridad. Porque al final, general, el sonido no muere, solo espera a que alguien sintonice la frecuencia adecuada para volver a manifestarse. Si el caso de Anneliese Michel nos mostró la destrucción sonora del envase, el expediente de Clara Germana Selle nos revela algo mucho más inquietante: la expansión de la conciencia hacia territorios prohibidos. Estamos en 1906, en la misión de St. Michael, en Natal, Sudáfrica. Clara era una huérfana de 16 años, una joven que apenas había recibido una educación básica en su lengua local. Sin embargo, tras confesar haber realizado un pacto con entidades que ella no sabía nombrar, su realidad se fragmentó. Entramos en el terreno de la xenoglosia. En los archivos de la biblioteca, este es uno de los fenómenos más difíciles de rebatir para la ciencia. Clara, de la noche a la mañana, comenzó a hablar fluido en polaco, alemán, francés y latín. No eran frases repetitivas ni sonidos incoherentes, eran conversaciones complejas, debates teológicos y revelaciones de secretos personales de los sacerdotes que la rodeaban. ¿Cómo puede una mente analfabeta descargar, en cuestión de segundos, la estructura gramatical y el vocabulario de lenguas que jamás ha escuchado? La ciencia sugiere la criptomnesia, o recuerdos olvidados, pero Clara nunca había salido de su aldea. Para la biblioteca, esto no es memoria, es una sintonización. Clara se convirtió en una radioreceptora de inteligencias que han habitado la Tierra durante milenios. Pero el asombro se convirtió en pánico cuando los fenómenos físicos desafiaron la gravedad. Ante la mirada de más de 170 testigos, incluyendo médicos escépticos y monjas, el cuerpo de Clara comenzó a levitar. No era un salto, no era un truco de luces. Los registros indican que Clara se elevaba hasta 1,5 metros del suelo, tanto en posición vertical como horizontal. Lo más aterrador era que su ropa permanecía pegada a su cuerpo, como si la gravedad solo la hubiera abandonado a ella, pero no a sus vestiduras. Los testigos intentaron bajarla, tirando de sus piernas, pero describieron que Clara se sentía tan pesada como el plomo, o, por el contrario, que una fuerza invisible la empujaba hacia arriba con tal violencia que temían que su cuello se rompiera contra las vigas del techo. En los audios recreados de estos testimonios, se menciona un sonido, un zumbido eléctrico que emanaba de su piel, como si su cuerpo estuviera procesando una cantidad de energía que el tejido humano no puede contener. Clara no estaba volando, estaba siendo succionada por una anomalía en el espacio-tiempo que la entidad invasora había creado a su alrededor. Durante sus crisis,
Clara mostraba una repulsión física hacia los objetos benditos que rozaban lo imposible. Los sacerdotes ocultaban crucifijos bajo sus ropajes o vertían agua bendita en recipientes de agua común sin que ella pudiera verlo. Invariablemente, Clara reaccionaba con convulsiones violentas o gritos inhumanos antes incluso de que el objeto la tocara. Sus ojos, según los diarios de la misión, se volvían completamente negros, y su piel emitía un calor tan intenso que los médicos que intentaron tomar su pulso sufrieron quemaduras leves. ¿Qué era lo que habitaba en Clara? Ella misma, en sus momentos de lucidez, hablaba de una legión de sombras que le susurraban los pecados de todos los presentes. Esta es la clarividencia demoníaca, la capacidad de la entidad para acceder a la memoria de cualquiera que esté en la habitación. Clara revelaba infidelidades, robos y pensamientos ocultos de los testigos, destruyendo la moral de quienes intentaban ayudarla. Al final, tras un exorcismo que duró 2 días y que agotó a los sacerdotes hasta el desmayo, la entidad abandonó a Clara. Ella no recordaba nada. El conocimiento de las lenguas, la capacidad de ver el pasado de los extraños y la fuerza para vencer la gravedad se desvanecieron. Dejó atrás un expediente que la ciencia prefiere ignorar, porque si aceptamos que Clara Germana se le levitó, tenemos que aceptar que las leyes de Newton son opcionales cuando algo del otro lado decide cruzar el umbral. Llegamos al expediente que la cultura popular cree conocer, pero cuya verdadera oscuridad permanece sepultada bajo capas de ficción cinematográfica. Hablamos de Robbie Mannheim, el seudónimo del niño de 14 años cuyo calvario en 1949 dio origen a El Exorcista. Pero en la biblioteca no nos interesan los efectos especiales, nos interesa el diario del exorcismo escrito por el padre Raymond Bishop. Un documento que detalla una demolición física y psicológica que la medicina de la época simplemente no pudo procesar. El caso Mannheim no empezó con blasfemias, sino con un sonido, el rascado incesante detrás del papel tapiz de una habitación en Maryland, un sonido que parecía seguir el ritmo del corazón del niño. Lo que diferencia a este caso, general, es la violencia de la materia. No era solo un niño gritando, era la realidad física doblándose alrededor de él. Los jesuitas documentaron cómo el colchón de Robbie se sacudía con una fuerza tal que los adultos más pesados no podían mantenerlo quieto. Los muebles no volaban de forma aleatoria, se desplazaban con una intención maligna, bloqueando puertas o deslizándose hacia los sacerdotes como si tuvieran voluntad propia. La ciencia intenta explicar esto como quiroquinesis o energía psicocinética liberada por el estrés de la pubertad, pero la energía no suele deletrear palabras en la piel. Entramos en el fenómeno de los estigmas de odio. En los archivos de la biblioteca, este es el punto de no retorno. Durante las sesiones de oración, Robbie entraba en un trance violento, y ante los ojos de los testigos, su piel se convertía en un pergamino para la entidad. Aparecían rasguños profundos, cortes que no sangraban de forma natural, sino que formaban letras perfectas. La palabra, el infierno, se apareció tallada en su pecho, seguida de mapas y direcciones que indicaban a dónde debía ser llevado el niño para el siguiente rito. No era una reacción alérgica ni autolesión, los sacerdotes informaron que las marcas aparecían de adentro hacia afuera, como si algo estuviera intentando salir del cuerpo de Robbie usando sus garras. El niño, cuya voz habitual era la de un adolescente común, hablaba ahora con un registro de barítono que vibraba en las paredes, insultando a los jesuitas en latín eclesiástico, un idioma que Robbie, un chico de familia luterana sin contacto con el catolicismo, jamás habría podido articular con tal fluidez y veneno. Hay un detalle técnico en los informes que suele pasarse por alto, la caída térmica. Los investigadores modernos de lo paranormal hablan de puntos fríos, pero en el caso Mannheim, la temperatura de la habitación caía de forma tan drástica que los sacerdotes podían ver su propio aliento mientras el resto de la casa permanecía en un calor sofocante. Era como si la entidad estuviera absorbiendo cada julio de energía térmica del entorno para poder manifestar su fuerza física. La biblioteca posee testimonios que indican que, en el clímax de los ataques, el sudor de Robbie se congelaba sobre su piel, creando una costra de hielo mientras él ardía en una fiebre de 41 grados. Esta dualidad física, calor interno letal y frío externo glacial, sugiere que la posesión no es una enfermedad mental, sino un proceso de parasitismo energético. El caso cero nos enseña que la entidad no quiere el cerebro del niño, quiere su fuerza vital para romper las leyes de la termodinámica. Al final,
Tras meses de asedio en el hospital jesuita de Saint Louis, se dice que un grito ensordecedor recorrió los pasillos, un sonido que los enfermeros describieron como el metal de un tren chocando contra otro. Robbie despertó, las marcas en su piel desaparecieron en segundos y el frío se evaporó, pero el trauma dejó una cicatriz en la iglesia, la comprensión de que hay cosas que no se pueden explicar con la psicología, cosas que muerden, que hielan la sangre y que dejan su firma en la carne de los inocentes. Hemos cruzado los archivos de la biblioteca, escuchando los ecos de Anneliese, presenciando la ingravidez de Clara y sintiendo el frío glacial de Robbie. Pero ahora, general, al apagar las grabadoras y cerrar los diarios de los exorcistas, nos quedamos a solas con la pregunta que la humanidad ha intentado esquivar desde que dibujamos las primeras sombras en las paredes de las cavernas: ¿qué es lo que realmente habita en el silencio del ser humano? La ciencia moderna, en su cómodo trono de cristal, nos ofrece una salida elegante. Nos dice que todo lo que hemos analizado hoy, la glosolalia, las contorsiones imposibles, la fuerza sobrehumana, no es más que el cerebro volviéndose contra sí mismo. Una psicosis disociativa, un trastorno de identidad o una falla en el lóbulo temporal que libera energías que ni nosotros mismos comprendemos. Es una explicación seductora, porque nos hace creer que el monstruo es interno. Si el demonio es solo un error en nuestro cableado neuronal, entonces podemos curarlo. Podemos medicarlo, podemos encerrarlo. Pero hay un problema, general. Un problema que los audios de la iglesia no dejan de recordarnos. Si el demonio es interior, ¿cómo explicamos que una mente rota conozca idiomas que nunca aprendió? ¿Cómo explicamos que un cerebro en crisis pueda mover objetos a distancia o hacer que el mercurio de un termómetro caiga por debajo de cero en una habitación cerrada? Aquí es donde la lógica científica empieza a sangrar por las costuras. Si aceptamos que la mente puede hacer eso, entonces la mente humana es mucho más aterradora que cualquier demonio. Porque significaría que dentro de cada uno de nosotros vive un arquitecto del caos capaz de suspender las leyes de la física. Pero consideren la otra opción. La opción de la entidad. La idea de que el universo no está vacío, sino que existen depredadores de conciencia, seres que no tienen forma, que son pura frecuencia, puro pensamiento parásito, y que acechan en los puntos de fractura de nuestra psique. Para ellos, el cuerpo humano no es un templo, sino una terminal de radio. Ellos esperan el trauma, el miedo, o quizás simplemente la curiosidad excesiva, para sintonizar nuestra frecuencia y empezar la transmisión. En la biblioteca, custodiamos relatos de personas que, tras ver este tipo de archivos, reportan que algo parece haberse pegado a ellos. Como si el simple hecho de observar el abismo le diera al abismo las coordenadas para encontrarlos. Quizás la verdad sea una amalgama de ambas. Quizás el demonio interior es la puerta, y la entidad es quien la cruza. No estamos ante una elección entre ciencia o fe, sino ante una realidad que las trasciende a ambas. Una realidad donde la conciencia humana es un territorio en disputa. Al escuchar estos audios, no solo estamos consumiendo contenido, estamos exponiendo nuestro sistema nervioso a vibraciones que fueron registradas en el clímax de una invasión. Miren a su alrededor en este momento. La luz de su habitación, el silencio de su pasillo, la forma en que su propia respiración suena en sus oídos. ¿Están seguros de que ese pensamiento oscuro que cruzó su mente hace un momento era suyo? ¿Están seguros de que el escalofrío que sienten ahora es solo el aire acondicionado? En la biblioteca de los muertos, no buscamos convencerlos de la existencia del diablo. El diablo es una palabra pequeña para una oscuridad tan vasta. Lo que queremos es que entiendan que, sea un demonio o sea su propia mente, el horror es real, es físico y está documentado. Les dejo con esta elección, la última del expediente de hoy. Comenten con honestidad, si es que todavía confían en su propia voz, ¿qué les da más miedo? ¿Creer que hay entidades invisibles que pueden robarles el cuerpo, o creer que su propia mente es capaz de crear todo este horror sin ayuda de nadie? Elijan su bando, pero mientras escriben, presten atención a los ruidos de su casa. Porque a veces, general, cuando analizamos las sombras se dan cuenta de que han sido descubiertas. Y no les gusta la luz. Soy la bibliotecaria. Hoy cierro este archivo, pero las frecuencias que han escuchado se quedan vibrando en el aire de su habitación. Tengan cuidado con lo que escuchan en el silencio. Buenas noches, y traten de no ser la próxima grabación que terminemos custodiando en estas estanterías.